Dios me los bendiga, hermanos y amigos. En esta noche vamos a tener una enseñanza bien maravillosa que muchos de nosotros la hemos escuchado muchas veces en cuanto a estas parábolas de Mateo 13. Entonces lo que vamos a hacer en esta noche es a traer una ampliación. Vamos a hablar de una forma más amplia de la parábola de la semilla de mostaza. Muchas veces hemos tenido un concepto erróneo de la semilla de mostaza. Voy a empezar acá. Usted ha visto y ha oído en la palabra de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que Él en una ocasión Él dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esta monte, muévete. Y nos agarramos, tenemos un concepto, voy a decir, erróneo, al punto que decimos que la semilla de mostaza, yo he escuchado a predicadores que dicen que la semilla de mostaza tiene fe. Porque dicen, si tuviese fe como un grano de mostaza. Imagínense hasta dónde hemos llegado por la falta de entendimiento de la palabra mostaza, la semilla de mostaza. Vamos en esta tarde, en esta noche, dependiendo de donde lo estés escuchando, a hablar acerca de la semilla de mostaza. Y nos va a quedar claro en a qué se está refiriendo esto. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 13, del versículo 31 al 32. Esta es una de las parábolas de las 8 que hay en Mateo 13 que Jesús no le dio interpretación. Ahora, ¿cómo nosotros le vamos a dar la verdadera interpretación si Jesús no la dejó? Lo importante de estas parábolas, porque Jesús le dio a continuación una serie de enseñanzas, es que Él trazó ciertos elementos en las primeras parábolas. En la primera parábola del sembrador, Él sentó ciertas bases como para poder interpretar el resto de las parábolas. Entonces, aquí vamos a entrar en materia para que podamos entender a fondo lo que esto quiere decir. Y leemos en Mateo 13, capítulo 13, versículo 31, y dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Así. Esos son los únicos dos versículos que encierra la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, cuando venimos y empezamos a indagar a fondo, vamos a encontrar ciertos, voy a decirlo así, ciertos errores que aparentemente Jesús cometió acá. Porque en sí la semilla de mostaza no es la más pequeña de entre las hortalizas. La semilla de mostaza es una semilla del tamaño de la cabeza de un alfiler, para que tengan una idea. Es negra
y crece de una altura de, voy a decirlo, en metros de 3 metros, que aproximadamente son en pie, aquí son, voy a decir 9 pies de alto aproximadamente. O sea, no es un árbol grande como para decir, wow, Jesús bien hubiera puesto un ejemplo para ver que su reino hubiese sido grandísimo, hubiese usado otra clase de semilla, si era en sí el objetivo de nuestro Señor Jesucristo de decir el reino de los cielos va a ser semejante o se parece a la semilla de mostaza. Podría haber puesto un roble, podría haber puesto un de los árboles más grandes, ¿cómo se llaman? Los secoya. Tal vez eso hubiera sido la forma más, voy a decirlo, clara y específico de querer introducir una verdad tan clara que hubiera dicho el reino de los cielos es semejante a la semilla de la secoya. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús usó la semilla de mostaza que un hombre sembró. Quiero decirle algo acá, ¿no? Jesús cuando estaba hablando en esta parábola, Él no estaba hablando de botánica. Él no estaba hablando de decir cuál es la semilla más pequeña, cuál es la semilla más grande. No estaba hablando de eso. Sino que Jesús estaba usando un estilo proverbial. ¿Ya ven esto? Usado en la comunicación de esos tiempos. Un estilo proverbial quiere decir, era como un refrán. Era un dicho, un lenguaje idiomático en el cual, como nosotros hoy en día decimos, las cosas grandes comienzan pequeñas, por decirlo así. Es un estilo proverbial que se usaba entre el lenguaje rabínico. Entonces no podemos nosotros decir, Jesús estaba hablando específicamente de la semilla de mostaza, porque imagínense usted esto, la semilla de mostaza usted ve que no 9 pies, tengo 5, 7, digamos unos 3 pies más alto que yo, se harían la altura de una. ¿Por qué Jesús tuvo que usar una semilla de mostaza? ¿Cuál era? Porque ese era el lenguaje que había, un lenguaje proverbial. Quiero que entienda eso. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, aquel hombre vino atrajo a su hijo a donde Jesús? Y le dijo, traigo mi hijo a ti porque mi hijo es lunático. Y le dice, yo se lo llevé a tus discípulos para que lo echasen fuera. Pero ellos no lo pudieron hacer. Si esto se encuentra en Mateo 17, si nosotros vamos a Mateo 17, 3 capítulos más adelante que esto, el 15, le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora miren lo que los discípulos le dicen. Y reprendió Jesús al demonio. Pero viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, aquí viene lo que Jesús dice. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, vuelve Jesús nuevamente a usar el lenguaje proverbial que se usaba en esos tiempos. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En otras palabras, Jesús menciona aquí la semilla de mostaza. Pero no es que la semilla de mostaza tiene fe, como para decir, mira, tú tienes que tener fe, así como la semilla de mostaza tiene fe, porque yo he escuchado predicadores que se atreven a hablar de esa forma, a predicar de esa forma, que la semilla de mostaza tiene fe. Eso es ridículo. Una semilla no puede tener fe. Tenemos que entender el contexto, el por qué Jesús hablaba en este estilo, porque ese es el estilo que se hablaba, en el estilo, lo que Jesús quería decirle a los discípulos es, look, la fe empieza pequeña, pero llega a ser grande. Que cuando la fe va a ir aumentando, ustedes van a ir haciendo cosas mayores que yo hago. Ese es el concepto que Jesús estaba diciéndole a los discípulos. Empezamos pequeños, terminamos grandes. Empezamos a hacer cosas pequeñas y al final, si nuestra fe sigue creciendo, vamos a hacer cosas grandes. Eso mismo lo dijo, cosas mayores que yo haréis. En otra ocasión, si nos vamos a Lucas, en el capítulo 17, Lucas 17, versículo 1, el versículo, lo voy a leer, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los discípulos al Señor. Mire cómo los discípulos usan la palabra. Cuando Jesús está hablando de esta forma, le dice, es necesario, es imposible de que no vengan tropiezos. Cuando le está hablando de perdonar, para los discípulos era bien difícil. Y ellos le dijeron los apóstoles al Señor, mira lo que le dice aquí, aumentanos la fe. ¿Por qué los discípulos tuvieron que decir aumentanos la fe? Porque tenían que perdonar a sus enemigos 7 veces. I don't know. Quizás sí. Y aquí nuevamente Jesús vuelve a usar ese lenguaje proverbial. Y le dice, cuando los apóstoles dicen, aumentanos la fe, mira lo que Jesús le dice. Si tuvieres fe como un grano, vuelve nuevamente a Jesús decirle, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Ok, y creo que me están entendiendo el concepto aquí. La semilla de mostaza no tiene fe. Sino que el lenguaje que Jesús está usando aquí es, empieza pequeño y termina grande. Eso es así de sencillo. No le busquemos 5 patas al gato cuando solo tiene 4 patas. No empecemos a ver, vamos a ver en qué lugar queremos analizar y estudiar la semilla de mostaza. Vamos a ver en dónde se concentra la fe. Mira, hay gente que llega, wow, digo, decir, qué cabecita, ¿por qué? Porque malinterpretamos muchas veces la palabra de Dios.
Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de la parábola, volviendo al capítulo al 13, cuando Jesús está hablando aquí en el capítulo 13, que dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Aquí no está hablando de fe. Aquí está hablando de crecimiento. Le voy a decir cómo empieza esto. La nación de Israel, ¿cómo comenzó? Con un solo hombre. Un solo hombre escuchó la voz de Dios y le dijo, sal de Ur de los caldeos y deja tu parentela, que yo te voy a hacer una nación grande. Israel ya estaba en el corazón de Dios, pero las promesas de Dios no se hicieron. Ya Dios le ha dicho, te voy a hacer una nación grande, voy a hacer tu nombre grande, te voy a hacer que las naciones te respeten, te voy a hacer que... Pero Abraham caminó 25 años y llega el tiempo que le dice, mira, ya soy viejo, ya tengo 100 años y mi mujer 90. Ya le pasó la costumbre a las mujeres, ¿cómo tú me vas a dar esa familia, esa nación que tú me has prometido? Créemelo que te la voy a dar. Conocemos la historia de Israel. Conocemos que cuando Dios le prometió a Isaac, Isaac nace. Después que Isaac nace, mira esto. Después que Isaac nace, Dios se lo pide. Y le dice, sacrifícame a eso que más quieres, dámelo. Abraham, dice la Biblia, que escuchó y obedeció la voz de Dios. No le dijo a Sara porque se le iba a armar. Él viene y lleva a sacrificar a su hijo. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, se le apareció el ángel y le dice, no lo hagas. Ahora entiendo que cuánto me amas, que no has rehusado darme a aquel a quien tú más amas. Por tanto, le dice Dios, yo juro por mí mismo que de seguro te engrandeceré tan grande que tu descendencia, le dice, va a ser como las estrellas de los cielos. Que tu descendencia, le dice, va a ser como la arena del mar. Oye bien esto. Va a ser como la arena del mar, tu descendencia. Ahí Dios le estaba diciendo que lo iba a bendecir. Entonces viene Dios le dice a Abraham, te voy a hacer grande y te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Mira aquello pequeño de Abraham, las promesas que Dios le está dando ahora grandes. Grande a tal grado de que nosotros, el cristianismo, los cristianos, los hijos de Dios, venimos a ser parte de esas estrellas del cielo que Dios le dijo a Abraham. Hay tres religiones, las tres religiones más grandes del mundo: el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Y los tres tenemos algo en común, que tenemos a Dios. Creemos en un solo Dios. No tenemos muchos dioses. Y los tres nos derivamos de Abraham. Los tres tenemos como Abraham nuestro padre: el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Cuando Jesús empieza su ministerio, recuerda bien esto, que Israel llegó a ser grande. Empezó pequeño con un solo hombre. ¿Cómo el cristianismo nace? Con un solo hombre, nuevamente.
Y ese hombre se llama Jesús. Él sabía bien de que cuando él empieza su ministerio, él empezó solo. Él no agarró, las multitudes no andaban detrás de él desde un principio. Cuando él empieza su ministerio, en donde él vivía, tenía su casa, pero cuando hacía sus trabajos de ir a evangelizar, a hacer esto y lo otro, él empezó solo. Quizás tenía que dormir muchas veces ahí en el campo. Quizás tenía que andar con su maleta, con su carreto, con su algo para andar acarreando sus utensilios para hacer su comida. No andaba María Magdalena, ni andaba las demás María para que le traigan la comida. Él al principio, él comenzó solo. Pero ese comienzo iba a ser un comienzo pequeño que cuando decían y veían a Jesús que hacía milagros y que se debatía con los líderes religiosos y la gente le decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es esa María su madre? ¿No están ahí sus hermanos? Empezaron a mencionar los nombres de sus hermanos. La gente lo menospreciaba, como quien dice. Aún sus discípulos le decían, uno de sus que fue discípulo después de Galilea, va a salir algo bueno. De Nazaret, va a salir algo bueno. En otras palabras, cuando empieza Jesús, mi hermano, a caminar y empieza a hacer llamado a los discípulos que llamó a esto, llamó a Juan, llamó a Jacob y empezaron a seguirlo y le dice, vamos a ir contigo. Y le dice Jesús, las zorras y los abre, tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. En otras palabras, Jesús ya andaba dando sus vueltas, andaba predicando y muchas veces donde le agarraba la noche, ahí quedaba. Ahí armaba su tienda o armaba al aire libre y no era extraño para Jesús pasar una noche orando ante la presencia del Padre, de Dios. Él le gustaba hacer eso. Dormir en la calle no, en el monte, no había nada nuevo para él. Después agarró a 12. Empezó con 1. Después agarró a 12. Después agarró a 70. Después agarró ¿cuántos? 120. Esos 120 en un día se convirtieron en 3,000. De esos 3,000 en otra ocasión se convirtieron en 5,000. En el día de Pentecostés, cuando la gente llega y Dios derrama su espíritu ahí y las diferentes lenguas caen y los 120 estaban ahí y empezaron a predicarle los que habían llegado de todos los lugares de las naciones a Israel, a Jerusalén para celebrar la fiesta. Cuando aquellos se van, empiezan a pregonar el evangelio, lo que había escuchado, lo que Dios, las instrucciones que Dios le dio ahí en el aposento alto, aquellos de la boca de aquellos 120 hombres. Este evangelio se fue pregonando, se fue avanzando tan grande que hasta ahora, mi hermano, ha llegado a ser, voy a decirlo, la religión más grande que hay en el mundo. Comenzó pequeño. Eso es lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender aquí. Cuando él dice, tan pequeño que comenzó, que a los discípulos, cuando veían el poder que Dios había depositado en sus discípulos, cuando empezaron a ver los milagros, la gente religiosa de aquellos tiempos, empezaron a ver los milagros que hacía Dios. Ya Jesús ya no estaba acá en la tierra, ya había ascendido. Pero había comisionado a sus discípulos a que pregonaran este evangelio por todos los lugares. Mire, tanto era el poder que había en estos hombres, que dice la Biblia que traían a todos los enfermos. Y dice que por la mano de los apóstoles, aquellos gente que estaban enfermos, paralíticos, ciegos, lo que hubiera, eran sanados. Aún decían ellos que
que ponían a los enfermos a la orilla de la calle para que cuando Pedro pasaba por ahí, aunque la sombra de Pedro, cuando la sombra de Pedro pasaba por ahí y la sombra tocaba a aquellos voy a decir, ya tiene que ser en la mañana o en la tarde, porque a mediodía no hay sombra. Tenía que haber ese momento de que dice que la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y que eran sanados. Cuando los líderes llegaron y vieron todos estos milagros que estaban haciendo, ellos no creían, mire, ¿sabes cómo le decían a los cristianos? No le llamaban cristianos todavía, le llamaban los del camino. Ese era el nombre que el cristianismo, fue el primer nombre que el cristianismo tuvo. No le llamaban los cristianos, le llamaban los del camino. Ese era el nombre que tenían. Hasta después fue que se le llamó el nombre en Antioquía por primera vez cristianos. Pero cuando los líderes religiosos vinieron y agarraron a Pedro y a Juan y le dijeron que tenían que parar de hacer milagros, de hablar de ese Jesús, porque ellos empezaban a hablar de Jesús, empezaron a hablar de Jesús y a sanar en el nombre de Jesús y hacían todas estas cosas en el nombre de Jesús, y los discípulos, los fariseos y los escribas, los sacerdotes les decían: ustedes tienen que parar de hacer esto. Le dijeron: no, nosotros no vamos a parar lo que Dios nos mandó a hacer, porque preferimos desobedecer a los hombres, pero tenemos que obedecer a Dios. Y en uno de ellos estaba Gamaliel. Usted váyase en el libro de Lucas, perdón, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, estamos hablando del Hechos capítulo, cuando Gamaliel habla. Hechos en el capítulo, creo que está en el Hechos capítulo 5. Hechos 5, mira lo que dice aquí, Hechos 5. Versículo 35 al 39. Y luego dijo, y Gamaliel, luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó un Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un grupo de 400 hombres, pero él se murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto, dice, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos, pero también pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra que ellos andan predicando, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, le dice, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hasta la fecha, el evangelio sigue en pie. Seguimos al pie de guerra y no habrá diablo, ni habrá ninguna hueste, ni las puertas del infierno van a poder prevalecer contra la iglesia que Cristo vino a fundar. Entonces, podemos entender que este evangelio, mi hermano, no es una creación de hombre, sino que este evangelio es la creación del mismo Dios encarnado en Cristo Jesús, que Él fue el fundador de nuestra fe. Ahora, mire, esta parte de la, ¿cómo le podría decir? Esta parte que se encuentra en esta parábola, que le dice que es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mira bien esto. Cuando venimos y entendemos, aquí tiene un ingrediente esta parábola que le encontramos en la parábola del sembrador. Y aquí quiero que pongamos atención a esto. Hay un ingrediente aquí, aparte de la semilla, hay un ingrediente aquí que menciona las aves de los cielos. En la parábola del sembrador, las aves de los cielos dice que era el mismo Satanás, que arrebataba la semilla que caía en los corazones del oyente, que estaba en el camino, que estaba duro, que estaba a la orilla del camino. La semilla que cuando cayó a la orilla del camino, y dice, y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Y Jesús da la interpretación que las aves de los cielos, ahí en esa parábola, tipifica algo diabólico. Tipifica algo que el enemigo, el diablo, Satanás. ¿Podrá esta palabra aquí significar lo mismo? Esa es la pregunta. Porque aquí las aves de los cielos no están comiéndose la semilla que fue sembrado, que cayó a la orilla del camino. O sea, la semilla todavía no había germinado en la parábola del sembrador. Aquí la semilla ya creció. Creció la mata el árbol de la mostaza. Ahora vemos las aves de los cielos, aquí, escuche bien esto, haciendo nido en sus ramas y comiéndose la semilla. Cuando vemos la parábola de la semilla de mostaza y vemos la otra parábola de la levadura, son dos parábolas que Jesús las dijo juntas. Esa le llaman la parábola del sándwich, que están las dos en una sola. No podemos dividir las dos parábolas. Tienen el mismo contenido, en la misma enseñanza, pero diferente ángulo. Aquí vemos que las aves de los cielos están comiéndose ya la semilla, pero ellos están tan confortables en las ramas que decidieron hacer nido y tenían su propio alimento ahí. Tenemos que entender esto en una forma más profunda de lo que está ahí. Porque definitivamente Jesús está poniendo la semejanza de la semilla del grano, porque la semejanza de la semilla de la mostaza con el crecimiento que iba a haber en el reino de Dios, que iba a ser una de las hortalizas, dice, más grande. Pero no estaba hablando, como les dije yo al principio, bien él hubiera usado una ilustración de el árbol más inmenso que hubiese como lo hizo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos, escuchen bien esto. En el Antiguo Testamento, si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, en el versículo, vamos a Ezequiel en el capítulo 31, libro de Ezequiel, capítulo 31, aquí Dios le hace una ilustración a Ezequiel y le dice, mira lo que dice aquí. Versículo 31, capítulo 31, del versículo 2 al 6.
Le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio. Aquí está hablando del imperio asirio y lo compara como el cedro en el Líbano. Está comparando a un reino como los cedros del Líbano. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas, dice aquí, escuche bien esto, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Mira lo que dice aquí. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. ¿Ustedes ven esto? Y a su sombra, dice, habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Aquí Dios está comparando a Egipto como un árbol grande, que sus ramas cubrían todas las naciones. Si usted se va al capítulo 4 del libro de Daniel, usted va a ver algo semejante ahí. Nabucodonosor tuvo un sueño, en el capítulo 4, en el versículo 10, Nabucodonosor tiene un sueño, y Dios le muestra ciertas cosas a través de esos sueños. Y dice que él vio, dice en el capítulo 4:4, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, dice, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y tuvo, llamó a los astrólogos, llamó a los magos, llamó a todo el mundo para que le revelaran el sueño. Hasta que vino Daniel. Y él le dice, Nabucodonosor le dice en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y mire, aquí no está hablando de una semilla de mostaza. No está hablando de un árbol que lo más alto que puede crecer son 5 metros o 15 pies o 20 pies. Aquí está hablando de un árbol grandísimo que dice que la copa de ese árbol llegaba hasta el cielo. Su follaje era hermoso. Y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Aquí vemos también que Dios le revela a Nabucodonosor que el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, llegó a ser tan grande,
que dice que las bestias, las aves, llegaban a anidar en sus ramas, árbol frondoso. Pero también dice en el versículo, y dice, y clamaba, y vi en las visiones de mi cabeza, el versículo 13, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba y el campo, sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Otras palabras, aquí Jesús está hablándole, aquí Daniel está hablando, Dios está hablándole a Nabucodonosor del poderío del imperio babilónico. Lo comparó con un árbol grande. ¿Cómo el Antiguo Testamento reconoce el reino de Daniel, de Jesús, perdón? Venía un reino a la tierra, que ese reino iba a venir al final de los 4 reinos, del reino babilónico, del reino medo-persa, del reino griego y del reino romano. Venía un 5.º reino, y ese reino se encuentra en Daniel 7, versículo 13, y dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que Jesús estaba hablando aquí, de este reino. Un reino que venía, que jamás iba a ser destruido. Pero mire esto. ¿Cómo es posible esto? Escúcheme bien esto. Y aquí muchos no pueden entender esta parte. ¿Cómo es posible que en el reino que Dios ha establecido en la tierra, que es el reino de Dios, cómo es posible que en ese reino Dios permita que el enemigo arrebate la semilla de aquellos, del corazón de aquellas personas que no quieren escuchar del evangelio? ¿Cómo es posible que en ese reino hayan personas que fluctúan su fe, que abandonaron su fe cuando vinieron las persecuciones, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron los conflictos, que se ha reflejado en la semilla que cayó junto a pedregales? ¿Cómo es posible que en ese reino de Dios, que Él está en control, hayan personas que cayeron, la semilla cayó en medio de espinos y que creció, pero el afán, los deseos de este mundo, todo eso lo ahogaron? ¿Cómo es posible que Dios permita eso en su reino? ¿Cómo es posible en la parábola de la trigo de la cizaña que el enemigo viene y siembra la cizaña en medio de su campo en la cual Dios puso su trigo, y viene el enemigo y viene y siembra la cizaña? ¿Cómo es posible que Dios permitió todo esto? ¿Acaso Dios no está en control? Oye, Dios está en control. Dios está en control de todo esto. Mira esto. ¿Cómo es posible que ahora Dios mismo está permitiendo que no solo arrebaten
la semilla, sino que Dios permite que las aves de los cielos hagan nido en sus ramas. ¿Cómo es posible esto? Mira cuando la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, después del año 70 después de Cristo, cuando Jesús habló a sus discípulos, que les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Ustedes, dice, van a ser llevados por todos los lugares del mundo y los van a matar, los van a vituperar, los van a ultrajar. ¿Qué fue lo que Jesús no le dijo que iba a suceder después del año 70? Después del año 70, mi hermano, la iglesia entra en una persecución masiva que casi duró 300 años. Habían cristianos, mi hermano, que murieron colgados, quemados, y la gente daba gloria a Dios. ¿Cómo era posible de que Dios permitiese de que aquellas personas que eran hijos de Él eran capturados y eran llevados a los coliseos en Roma, donde las metían en el centro de los coliseos y abrían las puertas y entraban los leones, los tigres, y aquellos cristianos estaban ahí levantando las manos cuando veían que los leones venían y sabían que ese era el último momento que iba a estar? Ellos glorificaban a Dios. ¿Cómo es posible que Dios permitiese eso? Sí, Dios lo permitió. Porque para Dios, mi hermano, la muerte de sus hijos es lo mejor que le puede suceder a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos agarra y nos lleva a su presencia. Para Dios no es una pérdida. La iglesia siempre ha crecido y se ha vuelto más pura cuando hay persecución, cuando está bajo persecución. Siempre eso ha habido, que la iglesia, cuando más lo perseguían, mi hermano, más se multiplicaban. Cuando aquellos mártires, cuando aquella gente cristiana se metían en las catacumbas de Roma, en aquellos túneles que vivían años, ellos los reconocían que estaban en las catacumbas porque andaban su rostro pálido. ¿Por qué? Porque no recibían la luz del sol, no recibían la vitamina del sol, y porque todo el tiempo estaban encerrados porque los mataban. Pero ellos ahí en medio de esas catacumbas, ellos glorificaban a Dios y eran los hombres y mujeres y niños más puros que habían en la historia de la iglesia. ¿Por qué nos preocupamos por la persecución que nos va a venir? Si somos hijos del reino, somos hijos de Dios, ¿por qué nos preocupamos por las persecuciones que vamos a venir o que muchas personas ya están pasando por persecuciones? Pasaron en la China, en la Segunda Guerra Mundial, muchos cristianos están siendo perseguidos por todas las naciones hoy en día, y esto viene peor de día en día, que muchos de nosotros vamos a tener que ser perseguidos. No os preocupéis, hermanos. Dios se va a encargar de darnos la fortaleza. Dios se va a encargar de darnos sabiduría para hablar ante esta gente. Y si tenemos que morir, pues que moramos. Pero vamos a glorificar a Dios aún en el momento de nuestra muerte. Pero ¿sabe cuándo es que aparece la primera ave que ha nido? Piense cuándo fue la primera ave que hizo nido en medio de las ramas del cristianismo. ¿Sabe quién fue? Constantino. El emperador Constantino. Los cristianos en los tiempos de los Césares eran perseguidos como quien persigue a un perro, a un venado, cuando salen a los conejos en la cacería. Así perseguían a los cristianos. Los quemaban, los crucificaban, los degollaban, los despellejaban, los castigaban. ¿Qué es lo que no hicieron? ¿Qué es lo que no hicieron con nuestros hermanos? Y la iglesia iba creciendo, porque nadie podía parar el crecimiento de esta semilla que había Jesús sembrado. Y decían, ¿cómo es posible que entre más lo perseguimos, más lo matamos, más salen? Eso era lo que decían ellos. ¿Cómo podemos extirpar a esta peste? Decían.
¿cómo podemos extirpar a estos que dicen que son cristianos? ¿Cómo lo podemos extirpar? Fácil. Hay un dicho que dice, si ves que tu enemigo es fuerte, únete a él. Y esa fue la táctica que Constantino hizo. Eso que de la visión de Constantino, que dijo, lleva esta cruz y con esa cruz si lleva esta cruz al frente, con ese símbolo, te voy a dar la victoria. Y usted conoce la historia de Constantino. El primer emperador romano que se hizo cristiano. ¡Oh, qué bueno! Qué bueno que el primer emperador cristiano ahora va a ser amigo de los cristianos. Yo creo que fue lo peor que pudo pasarle a la iglesia. Ahí se perdió la pureza del cristianismo. Cuando el Estado, cuando Constantino dice y hace la religión cristiana como la religión del Estado. Acuérdate de Constantino, era un pagano. Ellos adoraban a muchos dioses. Tenían templos grandes. Tenían muchos dioses. Tenían los sacerdotes que ministraban esos templos paganos. Tenían a las sacerdotisas que ministraban esos templos paganos. Cuando viene Constantino dijo, no me toquen más a ningún cristiano. Ahora yo soy uno de ellos. ¿Sabe lo que él hizo? A toda su tropa lo hizo obligado que se fueran, que se llamasen cristianos. Y los bautizó. Sin haber un cambio interno. Vino Constantino y hizo un cambio externo. Y para no destruir a todos esos templos que habían, los hizo los templos del Dios vivo, supuestamente. Había muchas imágenes en esos templos. Ahí todo el mundo tenía sus dioses, hacían sus orillas, hacían todo eso. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Los botaron, los quemaron. Como los demás reyes hacían en el Antiguo Testamento, que cuando agarraban eso, los mataban, que quitaban todas las estatuas y hacían como hizo Josías. No, dijeron no. Júpiter, apóstol Pablo. Mercurio, ¿quién era el que estaba con Pablo? Bernabé. Le llamaban los nombres, los dioses. Y así le fueron poniendo los nombres a aquellas imágenes que tenían. San Pedro, San Judas, San Tomás, el otro, la María, el otro. Entró el paganismo dentro de la iglesia. Ahí fue por primera vez que las aves del cielo hicieron su nido en las ramas del Evangelio. ¿Usted entiende esta parábola? ¿Usted me está entendiendo esta parábola? Es lo que Jesús estaba hablando acá. Porque cuando les habla la próxima clase de la parábola de la levadura, ustedes se van a dar cuenta, les voy a dar más detalles todavía de esto, que no lo puedo decir ahorita, solo me estoy limitando al contexto de la parábola de la semilla de mostaza. Empezó el paganismo a hacer sus nidos en las ramas de ese evangelio puro del cristianismo. Hasta grado que eventualmente ellos quitaron la Biblia y la escondieron y la enllavaron y no dejaron que nadie, por muchos años, voy a decirlo, casi por 1000 años, nadie tenía una Biblia en la mano. Cuando empezó el cristianismo a través de la Iglesia Católica Romana, empezó a hacer sus cruzadas y empezó a combatir y a matar aún a los mismos cristianos que no se sometían a la estructura
religiosa que ellos habían puesto, los degollaban, los quemaban. Hicieron averías en el nombre del Evangelio, en el nombre del cristianismo. Y pasó esa fue la edad media, la edad oscura del Evangelio, del cristianismo. Y ellos pensaron conquistar a todo el mundo a través de la cruz, pero con espada. Pero ya pasamos ese tiempo. Todavía este reino se sigue expandiendo. Pero Dios ha permitido. Mira esto. ¿Cómo es posible? Les voy a traer una ilustración para terminar. ¿Cómo es posible que ese Dios celoso haya permitido que las aves de los cielos hiciesen nido en sus ramas? Porque así está establecido. Dios tiene un control absoluto de todo lo que está sucediendo hoy en día. Tú ves Estados Unidos, poderío mundial. A Irak, en 30 días, derrotó a una nación. 30 días. Ejército, tremendo ejército de Estados Unidos. Pero cuando sus hijos aquí adentro hacen averías, botando las estatuas que están ahí. Yo decía, esto yo lo vi allá cuando fue la guerra de Irak con Estados Unidos, que botaban las estatuas de Saddam Hussein y que lo pateaban y que lo bajaban y que se subía a amarrar el lazo y lo jalaban. Yo pensé que eso solo en Irak se veía eso, pero aquí mismo, en Estados Unidos, no se pudo hacer nada. ¿Qué le costaba usar la fuerza? No. Tolerantes hasta cierto punto. Nadie hizo nada, ni los demócratas, ni los republicanos. Se quedaron con los brazos torcidos, con los brazos cruzados. Yo dije, ok, what's going on? ¿Qué está pasando acá? ¿No es esta la nación más poderosa del mundo? Y mira lo que están haciendo en la ciudad, la están quemando. Mira, están saqueando todas las tiendas y están haciendo estas averías, que aún a los mismos cuarteles de la policía le daban fuego. Digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un final glorioso. Téngalo por seguro que vamos hacia un final glorioso. Que aparentemente esto se ve oscuro, pero al final hay una luz gloriosa que nos va a investir del poder de Dios. Pero mientras tanto, tenemos que seguir escudriñando los secretos que hay en la palabra de Dios, porque Dios tiene un final muy hermoso para sus hijos. Usted y yo tenemos un final glorioso que usted lo va a ver muy pronto, y estamos a punto de ver este final glorioso. Yo creo que los que estamos hoy en vida vamos a ver ese final glorioso. Mantengámonos firmes y miremos lo que Dios va a hacer en este mundo. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes, creyendo que Cristo viene pronto a llevarse a una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que ame su venida. Por eso Él viene. Y espero que tú y yo seamos uno de esos. Dios les bendiga y Dios me lo guarde.